Nos acompañan en la mesa TIC de este mes de febrero del año 2018, Guillermo Monsecchi, ingeniero en computación y doctor en informática, subsecretario de Industria, Energía y Minería; Eduardo Mangarelli, ingeniero de sistemas, director de innovación y tecnología de Microsoft Latinoamérica; Fernando Oliva, contador público, socio en el departamento de consultoría de Deloitte; y Alfredo Halm, contador público e ingeniero de sistemas en computación, socio fundador de Quanam. Fueron apareciendo algunas de las tendencias tecnológicas que, sobre todo a partir del informe de Deloitte, se vislumbran, ¿no?, en este año 2018 como fuertes acá en Uruguay. Internet de las cosas, inteligencia artificial, la nube. Y ahora se coló, más allá de que todavía tenemos que seguir avanzando, se coló alguna discusión, por ejemplo, a propósito de soberanía, a propósito de la nube concretamente, ¿no? Dice uno de nuestros oyentes: con el uso de la nube no se pierde soberanía. Gran cantidad de datos fuera del país, no se sabe en dónde, advierte Marcelo de la Guada. A ver, que Alfredo se haga cargo. Me hago cargo. Bueno, digamos, la flexibilidad a que hacíamos referencia anteriormente implica que no tengo, de punto de vista tecnológico, saber dónde está almacenada la información, dónde la estoy procesando, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se introduce el concepto de soberanía y si es importante o no que los datos residan en el país de origen de esa información. Es algo que se está discutiendo a nivel internacional. La pregunta que yo me formulo es, por estar en el país, ¿están más seguros los datos que si están afuera? No lo sé. Suponía que iba a ir para ese lado, ¿no? Coincido. Pero a ver, ¿qué quieres decir con esa pregunta? Y depende del nivel de, y acá tenemos representantes de unas firmas auditoras líderes del mundo, del nivel de controles y de aversión al riesgo que tenga cada data center, y no solo el data center, sino la seguridad lógica, la seguridad física, podemos explicar eso, la interconexión, porque se me pueden colgar de la línea, digamos así, en cualquier punto del trayecto de origen hasta el data center y de vuelta. El tema del hackeo, hay unos cuantos factores. De algún modo estás diciendo que en esta materia el concepto de soberanía es un poco artificial, o es una ilusión. Digamos que no se lleva muy bien con la tecnología actual, digamos. ¿Sí? No puedo estar más en desacuerdo. Bueno, adelante. No, yo creo Guillermo. que el concepto de soberanía es el mismo. El hecho de que uno tenga posibilidades de que le hackeen los datos con más seguridad no quita el concepto de soberanía. Es como vamos a llevar los hospitales para Brasil porque en Brasil me van a atender mejor. No, yo tengo que tratar de generar mi infraestructura con mi información. La información, los datos al final del día son bits en servidores, ¿no? Es decir, por supuesto que esa abstracción de la nube es clave para que funcione todo el sistema. Es decir, ese concepto de que la nube te dé flexibilidad, pero al final del día los aspectos de soberanía están, y los datos están en un lugar atados a cierta legislación. Eso no se puede omitir. Y es decir, y hay toda una discusión, y yo creo que va a haber un proceso de evolución en el mundo hacia reglas más generales, no sé qué, pero sigue habiendo una jurisdicción sobre los datos en cada país como en cualquier otra cosa, y con esas reglas de juego hay que jugar. Es decir, ¿cómo lograr ese trade-off, ¿no?, entre la flexibilidad que me da la nube y la seguridad de los datos? Porque si yo tengo datos... Decía yo, perdón la y ahí que no se llevan bien los dos conceptos. No se llevan bien, no, claro, ahí hay un trade-off. Porque ahí está, por ejemplo, cómo yo garantizo la seguridad de los datos personales. ¿Tá? Y si yo no tengo un acuerdo con alguien, por decir algo, y no estoy bajo una legislación, no lo puedo proteger. Capaz que sí, capaz que es más seguro decir, pues es cierto, es probable que en algún lugar esté más seguro, pero yo tengo que trabajar para que eso se pueda generar acá y para que yo pueda captar cosas. Es una de las cosas que estamos hablando con la gente de Antel. Es decir, cómo podemos captar, al revés, cómo uno puede captar información de otros lados gracias a las garantías jurídicas que da Uruguay. Bueno, sigamos, porque esta discusión
puede ser bastante larga, pero un tema aparte. Claro, Liberalismo, estatismo. La charla de esta mañana trata de ir punteando, trata de ir recorriendo tendencias, ¿no? Cambios tecnológicos fuertes que vamos a ver. Pero había quedado en este mismo asunto de la nube la pregunta a propósito de qué podemos conseguir en las empresas uruguayas. ¿Por qué a las empresas uruguayas, en algunos casos concretos, les serviría o les viene bien ir por este lado? En el tema de la nube, primer tema, un tema de reducción de costos. ¿No? Segundo tema, un tema de crecimiento, en teoría, exponencial. O sea, imagine esto, el ejemplo más fácil de que implica la nube. Imagínense cada uno de nosotros que tiene una computadora que tiene una capacidad determinada. Cuando esa capacidad se completa, tenemos que borrar cosas del disco o tenemos que comprar una computadora nueva. Eso en las empresas muchas veces, cuando hablamos de servidores, son decisiones muy importantes de inversión para las empresas. Y lo que se busca es que esa decisión no exista. Bien. Que sea un tema de alquilar un espacio un poquito más grande. Bien, pero y lo que charlábamos un poquito antes, Internet de las cosas, inteligencia artificial, parecía la sensación de que las empresas uruguayas todavía no lo estaban aprovechando a fondo, ¿no? ¿Cómo ganarían? Ejemplos de vuelta. Ejemplos, por ejemplo, de tema de eficiencia. Es un claro el tema de los camiones que hablábamos, el tema de, por ejemplo, todo el tema logístico, todo el tema de los stocks, todo el control de los stocks, el monitoreo de ese tipo de cosas, todo el tema de oportunidades de negocio con Internet de las cosas. Si uno mezcla, como decía Eduardo, si uno mezcla Big Data con Cloud, con Internet de las cosas, con dispositivos móviles, en definitiva hay un montón de oportunidades de negocio, ya sea de ofertas personalizadas, de nuevos servicios que se le abren a cualquier tipo de empresa. Y déjame agregar algo importante ahí de cuando hablamos del cloud. O sea, muchas veces asociamos directamente el cloud a capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento, pero quiero insistir hoy en la generación, llamémosle, que estamos en el cloud, después de 4, 5, 6 años de hablar del cloud, y de que el cloud sea una realidad, que es el valor agregado sobre eso. Entonces, como decimos, servicios de inteligencia artificial, servicios de optimización de datos, servicios de análisis de datos, servicios de recolección de grandes volúmenes de datos que vienen de IoT. Entonces, lo importante aquí es que cuando... IoT, Internet de las cosas. Entonces, yo cada tanto tengo que frenarlos con la jerga. Y primero cuando nos entusiasmamos, ¿viste? Empezamos. El punto es, cuando uno utiliza un servicio de cloud, no solamente está arrendando ese servicio, sino que está generando un socio tecnológico, porque parte de lo que está haciendo no es solamente uso estos 5 servicios que comentaba recién, sino que parte de esa, llamémosle, asociación, ha puesto la evolución de esos servicios. Para poner un ejemplo bien concreto, si yo utilizo hoy un servicio en el cloud de reconocimiento facial, ¿ah? Una empresa uruguaya. Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Pero vamos a un ejemplo de uso beneficioso, llamémosle. Una empresa uruguaya, EVI Smart. Sí, porque lo tenemos muy asociado a cuestiones de seguridad pública, ¿no? Tú decías, a ver, ¿qué más? Una empresa uruguaya, EVI Smart, forma parte de la red de Endeavor, utilizan inteligencia artificial en los dispositivos móviles para que cuando un vendedor va a cerrar una venta a través del dispositivo móvil, verifique que es la persona adecuada. Ese servicio lo utiliza a través de un servicio de cloud, o sea, consume un servicio de cloud para hacer esa verificación del usuario. Ese servicio de cloud que está utilizando, todos los meses es cada vez mejor. Entonces, no solamente está arrendando ese servicio, sino lo que está poniendo está invirtiendo en la evolución futura de ese servicio y llamémosle, en todo momento estar en el estado del arte de la mejor capacidad de reconocimiento facial. Entonces, por eso digo que no es compra la mejora continua. Exactamente, compra esa expectativa del futuro. Y creo que para el ejemplo que tú decías, para los emprendedores es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en Deloitte estamos en un proyecto de Internet de las Cosas para análisis de Big Data. Nosotros mismos estamos probando ese concepto con varias empresas más. ¿Cómo hacemos la infraestructura? En el mundo tradicional tendríamos que ir y gastar $20.000 en un servidor, seguramente, para ver si esto funciona. Y si funciona, y si no, con el servidor hacemos otra cosa. Hoy estamos alquilando un espacio en un proveedor de Internet, de Big Data, de $150 o $200 por mes. Entonces, y en definitiva, la inversión para la innovación, por ejemplo, también baja muchísimo.
Porque no tengo que invertir en un servidor tradicional, como decía Alfredo, de decir $20.000 en un servidor para ver si funciona. Eso es ideal para cualquier innovador, por ejemplo, emprendedor. Está bueno remarcarlo. Bien cortito de eso, Guillermo quería decir algo, que es ese servicio que utiliza EbioSmart, empresa uruguaya, es el mismo servicio de reconocimiento facial que usa Uber. Entonces, esto de la oportunidad de las economías de escala y de poder utilizar la tecnología en su estado del arte, sin importar el tamaño de la empresa. Sí, a mí Guillermo. me parece, reafirmando un poco lo que vos decís, la infraestructura es importante, pero la clave está en lo que decís vos, en el acceso a la última, o a la primera línea del conocimiento, para usarlo para cualquier cosa. Y eso está bueno porque el servicio se transforma en un problema, ese servicio se transforma en un problema menos. Es decir, yo puedo pensar mi sistema y cuando digo la parte de necesito reconocimiento de imágenes, es un problema que no tengo. Entonces, es menos trabajo para hacer. Claro. Y además trabajo que es el estado del arte. Es decir, que reconozco imágenes. Entonces, la clave, y yo vuelvo a lo mismo y perdonen que insista, es que, y yo creo que los informáticos como profesión hoy, con el largo plazo van a desaparecer. Es decir, la informática ¿Cómo que van a desaparecer? Sí, la informática es un proceso. Hay una ola larga de informática que viene de los años 30 de Alan Turing, hay una ola un poco más corta que viene de los años 70 con la creación de la Internet y ahora tenemos toda esta movida de inteligencia artificial que tampoco es tan nueva, pero no importa. Pero lo que está sucediendo en algunas áreas como la astronomía ya está sucediendo. Los astrónomos son excelentes informáticos. Es decir, saben recurrir a los servicios y lo que va a quedar, por supuesto que va a haberlo, pero no como el informático que te resuelve todo, sino como el informático que diseña el core de esos servicios. Entonces, creo que eso cambia todo, porque cuando los profesionales se transforman en, los profesionales de cualquier cosa, se transforman en, entre comillas, en informáticos, quedan habilitados a hacer muchas más cosas. Es como hoy sucede con la matemática. ¿Te dejó pensando, Alfredo? No. Es tradicional en lo que es servicios profesionales trabajar en proyectos con profesionales de distintas disciplinas. O sea que eso que menciona Guillermo lo estamos aplicando hace mucho tiempo y no solo en Guana, me consta que en muchas empresas. Aquí a mi derecha tengo a Si hablamos a Fernando, de la desaparición de los ingenieros, ni que hablar de los contadores, ¿no? No, pero yendo, complementando, ¿A los coincidiendo. contadores se los come la inteligencia artificial? No. Lo que sí es cierto, esperemos que no. Ahora vas a tener que clarificar eso. Yo creo que todas las profesiones están en riesgo y los que están más en riesgo es la academia. O sea, yo siempre... Perdón, los abogados también están en riesgo, o por lo menos una parte del trabajo de los abogados. Yo siempre cuento cuando doy las charlas en máster, que digo, yo fui a la Facultad de Ciencias Económicas y a mí me enseñaban a odiar una materia que se llama sistemas computacionales. Era la materia... ¿Te enseñaban a odiar? Porque todo el mundo en la Facultad de Ciencias Económicas odiaba sistemas computacionales. Y hoy no hay un solo contador que no trabaje con la tecnología de punta. Entonces, hay un problema con las universidades en el mundo, no solamente acá, es que las empresas ya no... Antes lo que uno pedía era, para un área de finanzas, pido un contador. Y hoy necesitas un matemático, un estadístico, un ingeniero de computación. O sea, ya no es tan claro los perfiles. Antes un puesto se asociaba con una materia en una facultad. Hoy eso, salvo cuando son, obviamente, profesiones muy reguladas, en las otras ya no hay. Es más, si uno piensa en la medicina, que es una profesión regulada, hoy la medicina, ¿cuánto usa de tecnología, de biotecnología, de imagenología, de un montón de cosas que no son medicina puntualmente? Entonces, eso es un tema muy relevante. ¿Ibas a agregar algo, Sí, Alfredo, del tema contadores sí, y qué más? Los contadores, tradicionalmente, y yo soy contador, fuimos formados para procesar la información histórica de la empresa. Bueno, todo el concepto de Big Data y modelos predictivos hacen temblar ese edificio, porque ahora tengo que tomar la información que está en Internet, por decirlo en forma bien amplia, en Internet de las cosas, etcétera, con modelos predictivos, predecir qué va a suceder en el futuro. Entonces, como puedo hacer eso hoy día, ya lo estamos haciendo en varias empresas, y no solo nuestra empresa lo está haciendo, sino muchos colegas.
la toma de decisión ha cambiado. O ya no tomo decisión en función del pasado, tomo decisión en función de los modelos predictivos que me dicen el futuro. Y eso es un cambio que mueve la raíz de los árboles. Bueno, casi no hemos hablado de robótica, me gustaría que pasáramos por ahí y me gustaría que bajáramos algunas de estas ideas a la gente, ¿no? Porque recién nos referíamos a las empresas, por ejemplo. Bueno, y para el ciudadano, para el uruguayo, ¿qué va a pasar? Enseguida lo vemos.